legal que regula todo lo relacionado con herencias y sucesiones está establecido en el Código Civil. En algunos casos existe el testamento que hace el proceso de distribución de bienes sencillo, pero en otros el camino es más largo. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el especialista, es el abogado Juan Carlos Ron. Bienvenido. Mucho gusto volver nuevamente a encontrarnos acá en este espacio. Esta es su casa. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia y la sucesión? Mira, desde el punto de vista, digamos, de definición, la herencia vendría a ser en este caso la circunstancia en la cual una persona fallece y ese patrimonio que ha quedado libre porque el titular ya ha fallecido va a ser objeto de una transmisión de derechos por parte de unos beneficiarios que obviamente si no tienen un testamento otorgado va a ser su parentela según el Código Civil. Si este dejó un testamento pues será los beneficiarios que él haya designado ese documento. Si hablamos de sucesión como tal, que digamos es una de las palabras que más se utilizan tanto para las personas como incluso para los mismos colegas, vendría a ser toda forma de transmisión de titularidad. Es decir, una sucesión puede ser este asunto de una herencia, es decir, una sucesión por causa de muerte, que en este caso sería el nombre formal, o también sería una compraventa. Eso es una sucesión. Okay. Sucesión que vendría siendo en este caso una sustitución. Yo me pongo en tu lugar, tú eres la dueña de este apartamento, yo te lo compro, ahora yo me pongo en tu lugar por ser el dueño de este apartamento. También una sucesión puede ser una donación, que en este caso sería una transferencia de dominio de carácter gratuito. También está una cesión de derechos. Dentro de este apartamento, tú y yo somos comuneros, tú me das tu parte, yo me apodero de esa parte y me quedo del 100%. Entonces, si hablamos de sucesión, es algo más amplio y general, donde está la venta, la cesión, la donación, la partición e incluso pues también el tema de sucesiones en el caso de herencias. En el caso de las sucesiones por herencia, ¿cuándo o quién hace la declaración sucesoral y cuántos días se debe esperar después de la muerte? Cuando nosotros hablamos de declaración sucesoral debemos entender que se refiere a la declaración de impuestos sobre sucesiones que se realiza ante el SENIAT, un procedimiento administrativo que se realiza ante el ente tributario obligatorio, tomando en cuenta si tenemos una cantidad de bienes los cuales en algún momento determinado deseamos, volvemos, partir, ceder, vender. Este instituto, el SENIAT, además de receptar la planilla de declaración de impuestos, el pago del tributo, emite una solvencia que ese documento, la solvencia junto con las planillas, van a ser un nuevo título de propiedad complementario al título original y que esto va a servir para el día de mañana se haga alguna venta en el registro, sea venta por parte de los comuneros, sea una cesión porque tú me vendas o tú me vendas tu parte y yo la tome como tal dentro de un bien, o simplemente partimos, que nos adjudicamos cada uno de los bienes en base a ese documento. Mencionábamos al inicio del programa que en el caso de que exista un testamento, bueno, es mucho más fácil todo este camino. ¿Cómo se redacta un testamento? Digamos que se considera fácil dentro del punto de vista de que ya el testador deja disponiendo de qué forma se va a repartir, pongámoslo de esa forma, porque el procedimiento más allá de ello sigue siendo el mismo. En el caso de la redacción de testamento, la persona que va a otorgar un testamento, casualmente de hecho esta mañana tuve una pequeña consulta, decide, sea por responsabilidad tanto familiar, moral, incluso para que ya quede en este caso dispuesto de qué forma se va a repartir y en qué manera sobre los bienes que tenga dentro de su patrimonio, a favor de ciertas personas que pueden ser sus herederos directos, como también puede ser otras personas que pueden entrar en calidad de herederos, es decir, toma una porción de los bienes como una porción de las obligaciones o como legatario, es decir, se le adjudica algún bien determinado o un derecho como un usufructo o una nuda propiedad. ¿Puedo donar todo a una fundación y no repartir entre mis familiares? ¿Esto es legal? Donar, cuando hablamos de donar, estamos hablando del acto gratuito interno, es decir, que la persona realiza, digamos, regalo esta casa a favor de tal fundación. En vida puede hacer tranquilamente cualquier tipo de disposición. ¿Qué va a pasar en dado caso? Si, por ejemplo, porque obviamente esto tiene sus consecuencias, si el día de mañana otorga un testamento, eso que donó posiblemente tenga que llevar su valor al cálculo de la legítima, que es una institución que siempre va a estar unido al testamento, tomando en cuenta cuál va a ser, digamos, ese tope que la ley establece a la voluntad del testador. Si, por ejemplo, este mismo caudal hereditario
tiene un valor aproximado de 100.000, por ejemplo. La ley establece que es la mitad de esos derechos y acciones y uno inmediatamente, tanto colegas como personas que no conocen de derecho, piensan que, bueno, si son 100, serán 50. Pero el cálculo de la legítima toma en cuenta los bienes que han sido donados por esa persona en los últimos 10 años de su vida. Okay. Si ese bien que ha donado, por ejemplo, tiene un valor de 40.000, entonces yo tengo que sumar ese valor, ya no serían 50 sino más 40, así que yo debo respetar como legítima 90.000 y 10.000 sería mi porción disponible que yo puedo disponer a favor de quien quiera en este caso. Tiene estas consecuencias como tal. ¿Cuáles son las razones válidas a nivel legal para impugnar un testamento? Mira, las razones válidas para, en este caso, impugnar a los efectos, digamos, declararlo nulo, Ajá, de forma parcial, de forma total, puede ver tanto lo que es la no observación de la formalidad de otorgamiento. Cuando se realiza el otorgamiento del testamento, que generalmente se realiza en el registro, sea ya debidamente protocolizado y queda en el archivo, o también otorgado ante registro sin protocolizar, pero tiene que servir una formalidad para luego se protocolice. Si no se observan estas formalidades de otorgamiento, puede ser causal para una nulidad. También está el hecho, por ejemplo, de realizar algún tipo de disposición donde haya errores en la identificación de los beneficiarios, en la identificación de los bienes, o incluso haya algún tipo de disposición que en cierta forma viole la legalidad. Por poner un caso, por ejemplo, hay disposiciones en las cuales puede ser de forma pura y simple. Dejo como herencia 1/3 de mi patrimonio. Es una disposición pura y simple. Pero si, por ejemplo, digo, dejo 1/3 de mi herencia a Beatriz, siempre y cuando se gradúe como periodista dentro de 4 años, ya le estoy dando en este caso una carga que es completamente válida. Pero si, por ejemplo, fuera el caso... ¿Se pueden poner condiciones? Sí, se pueden poner condiciones o gravámenes de cumplimiento. Por ejemplo, una condición imposible, que esto obviamente hace que pueda dar pie a que se impugne por esta situación, es: yo le voy a dar 1/3 de mi herencia a Beatriz siempre y cuando el cielo se vuelva morado, cosa que eso jamás va a ocurrir. Es algo imposible y por lo tanto viola la ley, y esto puede ser, por ejemplo, una de las tantas causales como la que acaba de mencionar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre herencias y sucesiones. Me acompaña el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en